Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y una parte nada despreciable se paga con deuda, porque doña Rocío tiene que endeudarse y endeudarse para pagar todas las cosas que hace el Estado. Tengo el privilegio, yo y ustedes, el futuro disfrute de contar otra vez aquí con la doctora Ávila, infectóloga pediátrica, y eso básicamente dicho en términos de Herediano, es quien maneja el tema de virus y bacterias y lo demás en el Hospital Nacional de Niños, pero creo que nadie, excepto el primer ministro de Salud, que estuvo en periodo muy largo y con varios gobiernos, creo que nadie ha estado tanto en la silla del Ministerio de Salud como la doctora Ávila. Y hoy vamos a hablar de temas de salud, pero más generales de alguna manera. Eso lo haremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Continuamos, amigas y amigos, conversando con la doctora Ávila, y un poco el tema es que para inicio del año la Organización Mundial de la Salud focalizó en una serie de temáticas y un poco recomendaciones a la región y al país y al mundo, porque la M de la OMS es mundial. El tema, y la salud siempre es tema y debe ser tema central. Hizo una serie de recomendaciones. Querría un poquito comentar la doctora el mensaje en general de salud en el año 2019. Claro, con todo gusto. Bueno, primero muchísimas gracias por invitarme al programa y un saludo cordial a las personas que nos están viendo. Básicamente la Organización Mundial de la Salud lo que hace es recoger los 20 problemas sanitarios más importantes del mundo. Muchos de ellos, por supuesto, que repercuten en Costa Rica, la gran mayoría. Algunos, pues, esperemos que estén muy lejos de nuestras fronteras, como por ejemplo el ébola, que sigue causando muchas víctimas, sobre todo en África, y para el cual, pues, todavía no se ha logrado una contención como se quisiera. Pero hay varios, entre esos, que podemos mencionar que sí nos afectan. En primer lugar, el tema de las enfermedades crónicas, que esas causan una serie de problemas, y entre ellas la más importante, la diabetes. La gran mayoría de ellas están relacionadas con un tema fundamental, que es el aumento en la obesidad, que es algo pues que nos ha venido afectando a todo el mundo de una manera bastante parecida. Otra de las que nos afecta directamente es la resistencia antibiótica. Se calcula que si no hacemos algo, y ese algo es usar racionalmente los antibióticos, para el 2050 van a haber más personas que mueran a causa de las infecciones que no se pueden tratar, que incluso a causa del mismo cáncer. Otro problema también para nosotros importante es dengue. Tal vez déjeme decirlo en un aterrice de Herediano. Básicamente el tema es que si tomamos muchos antibióticos, ya esos antibióticos se vuelven agua de azúcar. No porque lo sean químicamente, sino porque los microorganismos y otros entes microbiológicos en el cuerpo ya aprendieron a vivir con ellos, entonces ya el efecto que iban a causar no lo causan, y cuando ya todos los medicamentos en el 2050 sean agua de azúcar,
pues no ocurre nada. Y ahí hay una diferencia muy importante, digamos, en Europa. Los países mediterráneos se parecen mucho a lo que hacemos nosotros. Los países nórdicos ahí casi no prescriben antibióticos y entonces cuando los prescriben pegan duro. Exactamente. Y de hecho, para volver al tema de los antibióticos, que es muy importante, ya se está manejando a nivel mundial lo que se conoce como Antimicrobial Stewardship, que básicamente es gestión racional de antibióticos. Entonces ya nosotros en los hospitales de la caja, de la institución para la que trabajamos, ya se están empezando este tipo de programas donde los antibióticos, sobre todo los más potentes, deben de tener el visto bueno de especialistas, en este caso de infectología, para que no sea que todo el mundo pueda mandar el antibiótico más fuerte desde el inicio. Y rápidamente escalonar, por ejemplo, si a una persona se le encuentra una bacteria que empezó a tratarse con X antibiótico, pero posteriormente se ve que ese antibiótico era mucho, que podíamos dar uno de menor potencia, entonces inmediatamente se escalona, precisamente para cuidar estos antibióticos que tenemos y que esa proyección al 2050 no pase. Otro de los problemas de salud que, como anteriormente comentaba, la Organización Mundial habla es del ébola. También habla del tema de la vulnerabilidad de las poblaciones vulnerables y básicamente la gente que vive en zonas donde pueden haber sequías o pueden haber grandes inundaciones, el tema de la inocuidad alimentaria que está relacionada con los cambios en el ambiente, la exposición a ambientes tóxicos, por ejemplo, el escape de los automóviles de combustión, de gasolina o ya sea de diésel, la contaminación en las grandes ciudades es otro de los temas importantes de salud, la calidad del aire y vinculando esa calidad del aire con antibióticos, hay un estudio que se hizo recientemente muy interesante donde toman aire de las 5 principales ciudades del mundo, entre esas Nueva York, algunas en Europa, y encuentran partículas bacterianas que tienen alta resistencia a antibióticos. Entonces imagínese usted que puede ser que usted no tome antibióticos, pero al exponerse a ese aire, aspirarlo, usted va a ir adquiriendo agentes infecciosos que ya son resistentes. Y un tema que yo sé que a usted también, tanto como a mí, nos encanta, que es el tema de vacunas, la Organización Mundial de la Salud coloca como un problema sanitario los movimientos antivacunas. Y sin lugar a dudas, uno de los ejemplos principales que pone es lo que está pasando en Europa con los casos de sarampión y que la gran mayoría de estos casos se han dado en niños que sus padres no los han llevado a vacunarse porque creen que las vacunas son malas. Ahí me parece, doctora, y otra vez, bueno, aquí entre herediano y economista, uno de los temas de sarampión, que no está tan claro en otros casos, pero ahí está, es que no es el tema del derecho del padre de decidir la educación, la ubicación de la casa de sus hijos, sino que, lo cual además no es el caso correcto, porque ese niño tiene derecho a la salud y por ende hay un problema de conflicto entre patria potestad y el derecho del niño, que porque sea niño no tiene menos derechos que un adulto, pero además al ser contagioso, entonces el compañerito, ni siquiera compañerito porque si estornudó o hizo alguna salida de fluidos internos, le llega a otras personas y entonces ahí hay un problema que ¿quién lo va a decir mejor que la brillante exministra de Salud Pública? Muchas gracias. Efectivamente, el problema que pasa con los movimientos antivacunas es que esa cantidad de niños que no están vacunados evitan que se dé uno de los beneficios más importantes que tiene la vacuna, que es la inmunidad colectiva, o también llamada inmunidad del rebaño. Entonces, precisamente lo que usted dice, si usted envía a sus hijos al kinder, ellos van a estar con niños que no estén vacunados y esos niños no vacunados van a representar un riesgo para los chiquitos, incluso los vacunados,
y aquellos que por tema de edad todavía no han recibido esas vacunas. Entonces son el ejemplo más clásico, lo que estamos viendo de sarampión en Europa y bueno, y lamentablemente también en la región de las Américas, donde Venezuela se convirtió en un foco de muchas enfermedades que hace años no veíamos. Y entre esas enfermedades, por ejemplo, la difteria. En mi caso, bueno, en Costa Rica los últimos casos de difteria se dieron en los años 70. Yo como estudiante de medicina nunca vi difteria, porque yo estudié más de una década después. Sarampión vi algunos casos, pero muy pocos. Las nuevas generaciones no han visto sarampión. Entonces hay una serie de enfermedades que están emergiendo precisamente porque las coberturas vacunales han bajado. Y en un mundo globalizado, donde viajamos tan rápidamente de un país a otro, evidentemente estos grupos no inmunizados, por la razón que sea, o porque no quisieron vacunarse, o en el caso de Venezuela, porque no las tienen las vacunas, se desplazan y representan un riesgo para los demás países. Sí, y Venezuela, sin entrar en el tema de Venezuela, por supuesto, pero la oleada de venezolanos que cruzaron a Brasil, la oleada de venezolanos que pasaron a Colombia, pasaron a Ecuador, pasaron a Perú, llegan hasta Chile, y además lo hacen, por razones que no vienen al caso, en condiciones muy limitadas. Podría hablarse de los centroamericanos que cruzan México y van hacia el norte. Todas estas gentes que viven en condiciones de dormir en descampado, alimentarse deficientemente. Yo recuerdo a alguna funcionaria de primer nivel del país que se preocupaba mucho por la comida en los turnos. Bueno, eso está muy bien así. Claro. Y por cierto, la tengo enfrente para que no haya ninguna duda. Imaginemos lo que comen. Y claro, ahí hay otros problemas, pero además, si en el país de origen la inmunización es deficiente. Claro. Y precisamente por eso es que nosotros como país y todos los países del área tienen que manejar estos conceptos, porque no se trata de discriminar a los migrantes por la razón que sea, porque obviamente un migrante indocumentado sin vacunas es exactamente igual que un migrante documentado, aunque venga a ocupar en el país el puesto más grande de una transnacional. Entonces hay que prepararse para recibir inmigración de todo tipo, documentada o no documentada. Pues vamos a continuar conversando de este y otros temas, doctora, una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos sobre este amplio abanico de temas de salud y de las medidas que sugiere la OMS, pero yo creo, doctora, que el tema de las vacunas no solo usted es la autoridad más grande en este país, sino y yo un ignorante seguidor de las cosas que ustedes hacen, sino que me parece que es central. Sin duda. Bueno, no creo que usted sea un ignorante en el tema de las vacunas porque le apasiona el tema y sé que lo estudia. Y tal vez para contar una muy breve anécdota, tengo un amigo que trabaja en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale, es economista y matemático, y viera cómo sabe de vacunas porque también le apasiona el tema. Entonces, creo que usted y yo compartimos pasión. Volviendo a las vacunas, empecemos por dengue. Dengue es otra de las enfermedades que la Organización Mundial de la Salud puso como prioritarias. Y de hecho, desde hace más de 20 años, se está esperando con ansia una vacuna. Esta vacuna sale, es una vacuna quimérica, tiene de esqueleto el de la fiebre amarilla, y sobre ese esqueleto montaron los 4 tipos de dengue que hay. La vacuna, por cierto, sí. Déjeme dar un pequeño datito. Es más sencilla, y corríjame si me equivoco, es más sencilla la fiebre amarilla porque entiendo que hay una sola
llamémosle presentación, se me escapó el nombre, sí. Un solo tipo. En cambio, en el dengue hay por lo menos 4 más los derivados. Entonces, hay que entrar en un tema química y biológicamente complicado. Sí, bueno, la vacuna de la fiebre amarilla, digamos que es muy efectiva. Hay algunas que han dado algunos problemas, pero en general es una vacuna que la tenemos desde hace muchos años y que ha controlado bastante bien la fiebre amarilla, que es 20 veces peor que tener un dengue grave. Entonces, con la vacuna del dengue, que se construyó de esa manera, ha sido una vacuna que ha demostrado ser segura y ser efectiva, pero ha tenido un pequeño problema. Y el pequeño problema que tiene es que no levanta tan buena protección contra el tipo 2 de dengue. Sin embargo, la protección es cercana a un 40-50% y globalmente toda la vacuna protege a más del 90% de la población de tener un dengue grave, o sea, que termine hospitalizado o muerto, y también un 87% de no tener dengue. Pero bueno, el problema es que en uno de los estudios de seguimiento se vio que aquellos pacientes que nunca les había dado dengue y fueron vacunados, cuando se enfrentaron al dengue, una pequeña proporción de ellos hizo un dengue grave. Sin embargo, no fue que la vacuna les produjera un efecto adverso, sino que la vacuna no los protegió tanto como para no hacer ese dengue. Sin embargo, el porcentaje fue mínimo. Entonces, una de las cosas que está diciendo la Organización Mundial de la Salud es que si usted se quiere vacunar contra el dengue, perfecto. Pero antes de eso tiene que tomarse una muestra de sangre para saber si a usted ya le dio dengue de previo. Porque si no le dio dengue de previo, tendría el riesgo de hacer un dengue posterior a la vacuna cuando se expone al virus salvaje, al de la comunidad. Entonces, digamos que hay un atraso en poder tener una vacuna. Por otro lado, es una vacuna costosa y vienen 2 o 3 vacunas más, pero posiblemente se les va a pedir más tiempo para demostrar que no ocurra este fenómeno. Sin embargo, pues en lugares de alta endemicidad, donde más del 80% de la población ha tenido dengue, pues sería una vacuna bastante efectiva para evitar dengue grave. Otra vacuna importante que ya pronto la Caja Costarricense del Seguro Social estará aplicando en sus clínicas es la vacuna contra el rotavirus. El rotavirus es una de las principales causas de diarrea en niños menores de 2 años. Esta vacuna lo que va a hacer es proteger de cuadros graves. No quiere necesariamente decir que al niño no le vaya a dar diarrea por rotavirus. Lo que quiere decir es que si le da diarrea, tiene menos posibilidades de terminar hospitalizado y por supuesto menos posibilidades de morir. Y otra de las vacunas que también se van a empezar a aplicar, si no me equivoco, ahora apenas que empiece el ciclo lectivo, es una vacuna que ha sido muy controversial. Tal vez antes de eso, la interrumpí en la vacuna controversial, pero quiero destacar una cosa que dijo la doctora. En el caso del rotavirus, lo que hace es impedir o reducir la posibilidad de ser hospitalizado. Y vean ustedes un poco el tema. Una cama de hospital en este país es más cara que una cama en el hotel más o en la mayor parte de los hoteles caros de este país. Y está muy bien que así sea, porque son los cuidados son muy distintos, pero lo que estamos hablando es de que nuestro sistema de salud, aún en el caso de las vacunas más caras, y alguna vez usted y yo fuimos adversados por decir eso con evidencia dura, que efectivamente es un gran negocio, no importa qué tan cara sea, porque la hospitalización es mucho más cara y además hay que ver cómo se cura, mientras que con la vacuna, en principio, en la mayor parte de los casos, no se enferma. Claro, y metiéndome yo un poco en su campo, el hecho de reducir ese costo hospitalario no solamente beneficia a la institución, sino también a los padres del niño, porque muchas veces, si la mamá es la única, por ejemplo, que trabaja en el hogar o es cabeza de hogar y tiene un niño hospitalizado, ella va a tener que dejar su trabajo para acompañar al niño o se le va a dificultar muchísimo
conseguir a alguien que le ayude a cuidar a ese niño. Entonces también para la economía familiar, evitar una hospitalización tiene un impacto muy positivo. ¿Iba usted a la otra? Sí, correcto. Vamos a la vacuna controversial. La vacuna HPV o vacuna contra el papilomavirus humano es una vacuna que ya a nivel mundial se han aplicado más de 65 millones de dosis. Ha demostrado ser segura, ha demostrado que previene algo muy importante que es el cáncer del cuello uterino, y el cáncer del cuello uterino aún en nuestro medio mata a 100 mujeres por año. O sea, hay 100 mujeres al año que mueren por una enfermedad que puede prevenirse con una vacuna. Entonces este año, a través de apenas que inicie el ciclo lectivo, la institución, la caja, va a empezar a vacunar a las niñas que tienen 10 años. No a partir de los 10, sino que tienen 10 años. Lamentablemente las de 11 o las de 12 no serán vacunadas. Entonces, la vacuna que se va a utilizar es una que requiere 2 dosis. Protege contra el tipo 16 y 18 del virus, que es el que más se asocia con problemas de cáncer del cuello uterino. Y los otros 2 que contiene, tienen la ventaja también que evitan, digamos, las verrugas. Si bien es cierto, nadie muere de una verruga genital, evidentemente eso sí entorpece su vida y necesita un tratamiento para manejarle esa condición. Sin embargo, la meta es reducir la incidencia de cáncer del cuello uterino y por supuesto de las lesiones precancerosas de aquí a los siguientes años que ya la vacuna tenga más tiempo de ser aplicada. Muchos padres me preguntan en mis redes o personalmente si no se deberían estar vacunando también los varones. Y la respuesta es sí, deberían vacunarse. Sin embargo, aquí es un tema económico, porque también a los niños, aunque el cáncer de pene es muy infrecuente, lo protegería contra cáncer de pene, lo protegería también contra verrugas y también reduciría la portación de ese niño para que cuando en su vida adulta tenga relaciones sexuales, pues no transmite el virus y si a él se lo va a transmitir, también evite esa transmisión. Lo ideal, y Australia lo ha hecho, entre los países que en este momento recuerdo, es vacunar tanto hombres como mujeres. Hay un tema ahí y obviamente hay grupos en la sociedad que pensar que una realidad existe, y la realidad existe tanto como que usted y yo estamos aquí y todos los demás que nos acompañan en el canal están porque los padres de nosotros en cada caso tuvieron una relación, de manera que hay grupos que piensan que esa palabra debiera sacarse del diccionario o debería hablarse debajo de la mesa, y aquí incluso el tema es que es a las niñas, como usted acaba de decirlo, de 11 para arriba, ya ni llorar es bueno en algún sentido, y entonces ahí yo creo que es importante desde este canal universitario y desde muchos medios de la universidad la explicación, porque alguien diría, pero ¿por qué a los 10 años? Por favor. Bueno, lo que usted decía antes es sumamente importante, el tema de la vida sexual activa. La gente, y una de las personas que no están a favor de la vacunación es que dicen que es como darles una patente a esas niñas para que empiecen a tener sexo. Obviamente la vacuna no se ha asociado con un inicio temprano de relaciones sexuales, no tiene ninguna relación. Y el ejemplo que uno les pone es hepatitis B. La hepatitis B se pone para evitar una enfermedad de transmisión sexual, que es la hepatitis B. Y esa se pone desde que el recién nacido, en las primeras 24 horas de su vida. Y obviamente el recién nacido no se convierte en ese momento en una persona ya sexualizada. Entonces digamos que ese es un argumento muy malo que tienen los antivacunas. ¿Por qué a los 10 años? Bueno, aquí en Costa Rica se decidió 10 años porque logísticamente es, digamos, más conveniente, pero podría ser también a partir de los 9 años. La edad ideal es entre los 9 y los 12 años por 2 razones. La más importante, porque en ese momento el sistema inmune funciona muchísimo mejor para responder a la vacuna y levantar anticuerpos de protección que son muchísimo más altos que en los siguientes grupos de edad. Y la segunda razón más importante es para que sea antes de que la persona
inicie una vida sexual activa. Esto no significa que si una mujer, digamos, de 20 años dice, bueno, ya yo he iniciado vida sexual activa, pero quiero ponerme la vacuna, se la puede poner, no hay problema. Pero sí tiene que saber que es más efectiva cuando se aplica entre los 9 y los 12 años de vida. ¿Otra vacuna, doctora? Y nos queda como un minuto. Bueno, algunas que esperamos que pronto vengan, una vacuna contra el Zika. De hecho, yo tuve la oportunidad de trabajar con ONU Mujeres haciendo un análisis en 4 países de cómo el Zika está afectando a las mujeres en cuanto a su trabajo, a su vida reproductiva, a su vida de lideresas y también a su vida de cuidadoras, y realmente es impresionante. Porque el Zika, lo que conocíamos al inicio, que era la famosa microcefalia, ahora sabemos que eso era apenas la punta del iceberg. Hay un reporte muy reciente, salió ahora el 10 de diciembre, donde algunos postulan que incluso Zika podría estar asociada a la infección intrauterina con la aparición de enfermedades de espectro autista, condiciones de espectro autista. Y también nosotros hemos venido notando por un seguimiento que hemos dado a los pacientes en nuestra clínica, que más o menos entre los 2 años y medio, algunos niños son más hiperactivos y tienen algunos trastornos del lenguaje. Esto es algo que todavía se necesita comprobar, pero se cree que el SIDA va a ser un movilizador social importante. La invitaremos dentro de algunos meses o semanas, doctora, porque siempre aprendo mucho de tenerla con nosotros, y a las amigas y amigos los invitamos para que en los espacios de repetición, en el espacio original, nos acompañen y quédense con este canal que con sus impuestos hace la televisión que esperamos que ustedes tengan en la más alta estima. De nuevo, gracias. Con todo gusto. Thank you.